¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente los saluda la profesora Diana Gutiérrez y en esta sección o segmento vamos a darle continuidad a nuestra asignatura de Derecho Mercantil 2 relativo a títulos y operaciones de crédito y precisamente en la parte en la cual pues me quedé voy a permitir compartir la siguiente presentación en diapositiva mm, misma que no encuentro. Necesito buscarla y abrirla. Pensé que ya la tenía lista. Em, Listo, ya. Es relativo al cheque. La vez pasada estudiamos lo que es la letra de cambio y el pagaré, circunstancias particulares o específicas respecto a estos documentos o títulos valor o títulos de crédito, ¿no? En realidad ellos sí consideran que sean títulos de crédito. En este momento, esta circunstancia, eh, no aparece todavía, no me aparece la opción de compartir. Ahí está. Es que no lo tenía abierto y no me daba la opción. En este momento ya se está mostrando la diapositiva. Es precisamente del cheque de lo que vamos a hablar, descripción legal, descripción y regulación legal, perdón. Y primero vamos a entrar con la descripción, porque realmente está muy interesante todo esto y es bastante información. Y todavía no terminamos en cuanto a títulos de crédito, inclusive los alcances que puedan llegar a tener. Tenemos primero como definición qué es un cheque. Yo creo que a veces es lo más, podemos decir, ¿no? Lo más natural. Ya sé que es un cheque, nada más que me falta nada más definirlo jurídicamente. Y a veces yo creo que ni tanto, ¿no? Llegamos a conocer o a saber los alcances jurídicos, pues de un cheque tal cual, sino que pues tenemos precisamente la noción básica de lo que es este título de crédito. Em, yo creo que, bueno, yo difiero un poquito que sea título de crédito, pero bien regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero tenemos definición como tal. El cheque es un título que sirve para transferir recursos de la cuenta del librador a la del beneficiario o a la del librado. Aquí tenemos ya dos personajes, ¿sale? Tres, yo diría que tres. Es muy similar a lo que es una letra de cambio, pero vamos a ver. Sirve para transferir recursos de la cuenta del librador, es decir, de quien emite el cheque, a la del beneficiario, de quien se beneficia, o a la del librado. El librado va a ser la institución bancaria que se va a encargar de pagar ese cheque. El documento debe ser negociado en una institución bancaria para poder disponer el importe de los recursos estipulados en el mismo, descontando el importe del saldo de la cuenta del librador. ¿Sale? Entonces, es menester tener una cuenta, eh, se regula o se denomina también cuenta de cheques eh, o una cuenta de débito para la cual también se puede estipular pues precisamente pues una chequera y empezar a librar cheques, independientemente si es una persona física o a lo mejor en representación de una persona jurídico colectiva o una persona moral también. Los cheques, al igual que muchos otros productos bancarios, han evolucionado con el paso del tiempo, siendo un instrumento regulado inicialmente en el siglo XIX y que encontró su máxima operación a mitad del siglo XX. Entonces, fue incrementando, pero yo creo que a la fecha ha ido disminuyendo, dado pues otras regulaciones, otras formas de incluso de transferencias, de pagos, etcétera, pues que yo creo que en un momento han estado en auge. Dice, principalmente por la expansión bancaria y el mundo ante el mayor acceso a estas cuentas por la población en general. Sin embargo, con el uso de nuevos métodos de pago y la incorporación de nuevas tecnologías para transferir recursos, el uso de los cheques disminuye cada año. Como lo son, repito, las transferencias bancarias, pues a veces pues ya es más simple y sencillo eh, que, pues por ejemplo, la emisión o libración, como se refiere la ley, de un cheque. A pesar de ellos, el volumen de operaciones con cheques que se registró en moneda nacional en México fue de 244 millones de operaciones en 2018. ¿De dónde sacamos esta cifra? Me permito compartir esta gráfica en la cual, bueno, se observa cuántos, obviamente, pues, cuántos fueron librados
en determinada cantidad. 2018 dice 244 millones. 2018, ok. Sí, dijo 244 millones de operaciones con cheques en 2018. Esta cifra, bueno, esta gráfica fue obtenida, realizada obviamente en el periodo 2002 al 2018 por el Banco de México, ¿no? Que es Banjico. Operaciones realizadas con cheques en moneda nacional, viene que la parte de azul más oscuro son cheques operados en el mismo banco y la parte de azul más tenue son cheques interbancarios, en donde intervienen otras instituciones bancarias, es decir, la institución A abona a la institución B la cantidad de tanta, dado la orden que emitió el librador, ¿no? O el emisor del cheque. Y ahí son los millones de cheques que son emitidos, ¿no? Viene hasta un tope de 600, casi llega a la cantidad de 600 en el 2002, porque pues la apertura de la globalización precisamente pues fueron los auges, ¿no? A mitad del siglo, precisamente pues 20 para entrar al 21, pues se dio este auge importante 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ya en el 2007, yo creo que empieza a disminuir a partir del 2008, 9, 10, 11. Entonces ha ido disminuyendo las operaciones que se han realizado con cheques, dada pues el auge precisamente de otros métodos de pago, como lo son las transferencias interbancarias, que son más rápidas, ¿no? Que los cheques, porque el cheque, bueno, pues, ¿qué, qué implica o qué me implica la regulación del cheque en la legislación? Dice, es un título, o bueno, establece, es un título de crédito, yo me permití agregarle entre paréntesis documento valor, expedido a cargo de una institución bancaria, por quien previamente o previa existencia de fondos disponibles en ella, sea autorizado por la misma para liberar cheques a su cargo. Esto está contemplado en el artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Menciona, es el documento expedido a cargo de una institución bancaria, a cargo la institución bancaria tiene que pagar. Dice, quien previamente, teniendo fondos o la existencia de fondos, sea autorizado por la misma para liberar cheques a su cargo. Se trata de una orden de pago, ¿ok? Esta es una orden de pago que el cuentaviente, que es el cliente del banco, libra, o sea, emite esta orden de pago a la institución crediticia. Ok, yo soy el cliente, yo soy el cuentaviente, tengo en mi cuenta 50,000 pesos. Autorizo, firmo el pago, doy la orden de pago a mi institución bancaria para que cubra la cantidad de 10,000 pesos a favor de fulanito de tal. ¿Sale? Dice, para que la misma cubra un tercero, que puede ser el propio librador, es decir, puedo ser yo misma o a la misma entidad librada una cantidad de dinero, a lo mejor un cheque que depósito de una cuenta a otra pudiera ser, ¿no? Dice, nota, existen semejanzas con la letra de cambio, siendo tal vez la única diferencia que el girado, obviamente las personas o personajes que participan en cada uno de los títulos que hasta el momento pues he abordado, que son la letra de cambio, que es el pagaré, y en este momento el cheque, la particularidad o distinción, similitud y distinción que existen entre la letra de cambio y entre un cheque es la siguiente. Dice, el librado, que en el caso precisamente es la misma persona que el girador en la letra de cambio, el librado en el caso del cheque, en este último solo puede ser una institución bancaria. Entonces yo le estoy dando la orden de pago a una institución bancaria, solamente el banco. Entonces la diferencia con el cheque, no tú le vas a pagar tú. Si yo le doy un cheque y lo firmo a favor de Fabiola tal, bueno, pues Fabiola va a tenerlo que ir a cobrar al banco. Entonces, al banco es al que le estoy dando la orden
de que le pague la cantidad de 5,000 o la cantidad que yo estipule en el cheque a favor de Fabiola y lo estoy firmando. Entonces, yo creo que eso es a lo mejor a veces para el estudio del análisis de lo que son las letras de cambio que ya son menos comunes. Esto nos sirve perfecto para entender, dice aquí el girado, siendo este el librado, en el caso del cheque, es una institución bancaria. Entonces, el girador o el librador es la persona que da la orden. El librador libra una letra de cambio. Digo, no, girador. El girador es el personaje de la letra de cambio. El librador es del cheque. Es lo mismo, ¿no? La persona que emite el cheque o la letra de cambio. Son, bueno, no tienen que ser exactamente la misma persona, pero a razón de ejemplo, pues es el personaje o la persona que se encarga de la emisión del título de crédito. Girador para la letra de cambio, librador para el cheque. Ahora, puede existir un beneficiario, ¿no? A favor, ¿sabes qué? O se ordena que se pague esta letra de cambio a favor de Fabiola. Entonces, en caso de una letra de cambio, mi girado o la persona quien está obligada a pagarle 5,000 pesos a Fabiola puede ser una persona y no una institución bancaria. Esa es la diferencia, una de las diferencias, grandes diferencias que existe entre el cheque y la letra de cambio. Entonces, por supuesto que hay mayor seguridad y por eso se utilizó mucho más el cheque que pues la letra de cambio, ¿no? A pesar de poder ser lo mismo. Entonces, igual el beneficiario puede ser yo misma. Yo libro el cheque, yo giro la letra y puedo ser yo misma la beneficiaria. Sin embargo, la diferencia es que aquí mi obligado al pago, que es en este caso, en caso de un cheque, el girado, y en caso de la letra de cambio, perdón, el librado en caso del cheque, y en caso de la letra de cambio, el girado, este, en caso del cheque es una institución crediticia, un banco, ¿sale? Entonces hay mayor seguridad, por supuesto. Pero aquí la circunstancia es precisamente también, pues que es en ese banco, yo soy la cuentaviente y pues tengo que tener recursos en mi cuenta. También existen consecuencias en caso de que, bueno, pues emita yo un cheque, el famoso cheque sin fondos, ¿no? Que lo vamos a analizar pues más adelante. Pero bueno, ya para analizar obviamente pues lo que debe contener un cheque es lo siguiente. Fracción primera, la mención de ser cheque inserta en el texto del documento. Como todos los títulos de crédito que hasta el momento hemos visto, la mención de ser letra de cambio, la mención de ser pagaré, la mención de ser cheque inserta en el documento. Ok, ese es uno de los requisitos que yo creo que son idénticos a los títulos valor que hemos estado analizando hasta el momento. Número 2 del artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona el lugar y la fecha en que se expide, ¿sale? Entonces yo creo que también es importante en dónde y en qué fecha se emitió o se expidió el cheque. Número 3, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Como aquí, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero aquí yo creo que sí podemos observar, dice ok, hasta yo estoy haciendo ojitos de chino para poder leer esta parte, pero dice por muestra o nuestra, yo creo que es nuestra cuenta, páguese por este cheque A y ahí viene el nombre de María Dolores Cebrián Alcántara, perdón. Entonces, y de hecho, el Banco Santander, recuerdo, es un banco español, ¿sale? Entonces, en España se utilizan la moneda, son los euros. También tenemos en México Santander, por eso me permite también colocar este cheque. La regulación obviamente se adapta, ¿no? Entonces, ¿viene lugar y fecha de emisión? Sí, 27 de mayo del 2015 en Barcelona. ¿Sale? Lugar y emisión de pago. Sucursal, dice sucursal y fecha de emisión. Y ya iba a enseñarla yo con un lapicito que tengo aquí
pero bueno, lo voy a señalar mejor con este para que se pueda ver en pantalla o en el video. Sucursal y fecha de emisión, que es precisamente aquí donde está la crucecita con mi cursor. Dice Rambla de la Marina 208, Hospitalet de Llobregat, no es Llobregat, en Barcelona. Bueno, es un poco extraño esa parte, y aparte mi problema de la vista, bueno, ya viene el lugar en la que se expide, el lugar y fecha en que se expide la orden incondicional de pagar determinada cantidad de dinero. Dice, por nuestra cuenta, páguese por este cheque a María Dolores Alcántara. Dice el nombre del librado. ¿Quién es el librado? Santander. ¿Sale? El lugar de pago. Obviamente, pues, el Banco Santander S.A. Y bueno, viene la sucursal nuevamente. Rambla de Marina 208. Hospitalet de Llobregat. Llobregat, en Barcelona. Disculpen la pronunciación. ¿Sale? Y obviamente al final la firma del librador. ¿Quién está firmando? Bueno, pues aquí tiene que ser el cuentaviente, por supuesto. El beneficiario, el librado, que es Santander, y cuándo se emitió. Y la cantidad que debe contener, 255 euros con 15 centésimos. Entonces, veamos también esta parte. Bueno, aquí es un cheque, por supuesto, pagadero en España. Pero ahora veamos un cheque ya en otra institución ya mexicana. ¿Sale? Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Me parece que es el cuentaviente. Una cuenta corriente. Dice cartelera San Felipe Ocampo, sin número. El puertecito en San Felipe, pues creo que es San Felipe el Progreso o algo así. Bueno, San Felipe Ocampo, más bien. En Guanajuato. Y aquí está algo muy interesante porque aquí menciona una de las especies o tipos de cheque, que este es un cheque certificado y viene con la leyenda no negociable. Este no se puede transferir. Vamos a recordar una de las características de los títulos de crédito que son circulables. La circulabilidad es, recordemos, las clases antepasadas se refiere al endoso, ¿no? El endoso en garantía, el endoso en propiedad, el endoso en procuración. Ese no es negociable, ese no es endosable, ¿sale? Ese se emitió y se tiene que pagar a Rosales Martínez Margarita, el cliente, quién lo está emitiendo, quién lo está firmando, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, quién es el librado o el obligado a pagar, la institución bancaria de Banorte, y esto es por 70,000 pesos, ¿sale? Entonces, yo creo que cumple los requisitos tal cual. Viene inclusive la sucursal, dice San Felipe, el número de cuenta, el número de cheque, por supuesto. Y sobre todo, aquí hay una garantía que dice cheque certificado. Más adelante vamos a empezar a verificar cuáles son las clases o las especies o tipos de cheque. Esto está muy interesante porque a pesar de que, como dije al principio, ¿no? Parece ser algo muy sencillo que podemos entender eh, lo que es un cheque, bueno, pero ¿y qué es un cheque certificado? ¿No? Obviamente, pues a mí me da mucha más seguridad que sea que a mí me emitan o yo sea la beneficiaria, por ejemplo, si yo soy Margarita, que tenga esa leyenda de cheque certificado y sobre todo no negociable. Solamente Margarita lo puede cobrar. Y sí lo puede cobrar porque está certificado. Certifica la disponibilidad de los 70,000 pesos en la cuenta de el cliente o el cuentaviente, que en este caso pues es una cuenta corriente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Entonces, vean eso, inclusive es una institución pues municipal, ¿no? De Guanajuato. Entonces yo creo que es muy buen ejemplo para tomarlo en consideración y verificar que cumple con estos requisitos. La mención de ser cheque, por supuesto, por aquí. Cheques, inclusive viene, ¿no? Cheque certificado. Bueno,
el lugar y la emisión en que se expide, 1 de noviembre del 2017 en San Felipe, Guanajuato. Perfecto. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Pagues este cheque a la orden de Rosales Martínez Margarita. El nombre del librado, Banorte. Banco Mercantil del Norte S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte. El lugar de pago, el lugar del pago es en la sucursal San Felipe. Y por último, la firma del librador. Y aquí viene la firma o firmas, ¿no? Entonces, y aparte, bueno, viene esta leyenda súper importante, cheque certificado no negociable, bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿a qué se refiere también? Para los efectos de las fracciones 2 y quinta, bueno, vamos a regresarnos cuáles son las 2 y quinta, el lugar y la fecha en que se expide, y la quinta, el lugar de pago. Ok, 2 y quinta, el lugar y fecha de expedición y de pago. Del artículo anterior, y a falta de indicación especial, se reputarán o se entenderá como lugares de expedición y de pago, respectivamente, los indicados junto al nombre del librador o del librado. Si se indican varios lugares, se entenderá designados el escrito en primer término y los demás se tendrán por no puestos. Esto es a falta de algún tipo de omisión que exista, ¿no? Si no hubiera indicación de lugar, el cheque se reputará o se entenderá expedido en el domicilio del librador y pagadero en el del librado. Y si estos tuvieran establecimientos en diversos lugares, el cheque se reputará expedido o pagadero en el del principal establecimiento del librador o del librado respectivamente. Bueno, cuando se trata de instituciones bancarias, a veces no hay tanto problema porque evidentemente, bueno, pues son sucursales que existen en el país o en el extranjero. Bueno, hay mucha más seguridad o regulación, obviamente si es al interior del país, porque bueno, estamos hablando de una ley general de títulos y operaciones de crédito, que es una ley federal aplicable en México, por supuesto. Sin embargo, pues a lo mejor en otros, en el extranjero, está regulado de una forma diversa. Es una posibilidad, ¿no? Entonces, pues no hay problema, porque bien es la misma institución bancaria y manejan y tienen una base de datos, pues homologada, ¿sale? Entonces, pues ya es en la sucursal, sabes que te emite un cheque y lo puedes cobrar pues en tu municipio o en tu alcaldía, etcétera, pues ahí depende, ¿no? Y dice, si no hubiere, bueno, ya eso ya lo leí, esto está estipulado en el artículo 177 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Siguiente dice la firma y la ley de los títulos de crédito. Bueno, aquí hasta me come una letra. Una, me voy a dar a guardar porque si no se va a quedar así. Una de las características principales del documento consistente en la firma, la cual se puede interpretar como la autorización del titular o titulares en cuentas mancomunadas para el pago de cheques. Y aquí, oh sorpresa, ¿no? También pueden existir cuentas mancomunadas para la liberación de un cheque. Dice, para el pago del cheque, esta es una de las razones por las que mantener un documento oficial con firma junto a la chequera se considera de alto riesgo. Al momento de presentarse a cobro un cheque a la institución financiera, se revisa que la firma plasmada en el cheque coincida con la de los registros del banco, de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues para verificar que no haya sido falsificada la firma precisamente. Dice, cuando el cheque que se deposita en un banco distinto al de origen se envía a la Cámara de Compensación para su validación. Cuando los fondos están aprobados, se liberan en la cuenta donde fueron depositados. En caso contrario, el saldo se retira de la cuenta y se inicia el proceso de devolución del cheque al titular con la finalidad de que efectúe las aclaraciones que correspondan. Aquí hay algo importante. ¿Qué cangrejos es la Cámara de Compensación? Bueno, la Cámara de Compensación es el medio por el cual las instituciones bancarias hacen efectivo el cobro de cheques de otra institución bancaria,
a partir de un depósito efectuado por sus clientes con un cheque emitido por otro banco. Por ejemplo, aquí un cheque de Santander eh, lo quiero depositar a una cuenta en Banorte, por supuesto son bancos distintos. Entonces la operación tiene que pasar por la cámara de compensación. ¿Sale? Entonces aquí nada más la finalidad es validar que existan los recursos suficientes para que se pueda hacer y completar la transacción. Esto llega a tardar, a veces no es de forma inmediata. Si es del mismo banco, bueno, pues el recurso se encuentra en el mismo banco. Cuando no es así, el recurso se encuentra en la cuenta de otro banco. Por supuesto, hay que esperar un tiempo. Y para esto, la SECOBAN, que es la institución bancaria que recibe para abono en cuenta el cheque a cargo de otro banco, debe tramitar su compensación a través de SECOBAN. SECOBAN lleva a cabo en forma electrónica la recepción, validación y entrega y compensación de la información correspondiente a los cheques en moneda nacional y dólares americanos que fueron operados a través de la red de sucursales de las diferentes instituciones bancarias que cumplen con los estándares para el proceso automatizado de cheques en México, permitiendo así que cada institución pueda realizar la aplicación de estas operaciones. Entonces, pues es una institución que se encarga de verificar precisamente que los cheques emitidos en México en moneda nacional y dólares americanos acorde a las instituciones bancarias que se encuentren reguladas y que cumplan los estándares del proceso automatizado para el precisamente automatizado de cheques en México, pues cumplan y cubran las características esenciales, pues y ver, ¿no? Sobre todo si existen fondos en las cuentas para que se puedan hacer la transacción y el depósito de una cuenta de banco, de un banco a otra cuenta en otro banco distinto. Entonces, ese es trabajo de la SECOBAN. Y a eso es a lo que se refiere la cámara de compensación. Ahí es donde entra la cámara de compensación, se ve si hay fondos, si no hay fondos, pues se hace la devolución de cheque para que se puedan hacer las anotaciones necesarias. Ahorita vemos cuando nos votan un cheque, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, también la forma en la cual se puede llegar a regular esta situación. Dice, el cheque será siempre pagadero a la vista, que son, recordemos, pues, los tipos de cheque a la vista, obviamente cuando no trae un plazo determinado, pues páguese a la orden de. ¿En qué tiempo puede hacer la orden de esa persona? Puede ser en cualquier momento. Aquí no dice la fecha que se va a pagar, como por ejemplo en el pagaré, como por ejemplo a lo mejor la letra de cambio también, páguese a la orden de tal persona. Dice, perdón, pues sí, cualquiera o cualquier inserción en contrario, es decir, pues frase inmersa dentro del título de crédito que indique lo contrario, se tendrá por no puesta. Entonces, el cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de expedición es pagadero el día de la presentación. Entonces, ahí es, más adelante vamos a poder analizar los cheques post fechados, ¿no? O prefechados, dependiendo, ¿no? Que obviamente, pues hoy, por ejemplo, 27 de octubre, que por cierto, se dice que hoy llegan las mascotas del otro mundo, ¿no? Es una tradición a lo mejor también del Día de Muertos que nosotros los mexicanos podemos llegar a tener y quienes hemos tenido mascotas, pues es también una especie de ritual, ¿no? Para este apartado. Pero bueno, después de ese paréntesis se menciona hoy 27 de octubre, libro un cheque con la fecha del 31 de octubre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo ya libré un cheque con la fecha del 31 de octubre y se lo entrego a la persona y digo, no lo cobres hasta esta fecha, dice, em, cualquier inserción en contrario se tendrá por no puesta el cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de expedición, si yo indiqué que la fecha de expedición fue el 31, pero en realidad lo expedí el 27, es pagadero el día de la presentación. Es decir, el día de mañana la persona que le libre ese cheque lo puede ir a presentar al banco y en ese momento
se tiene que pagar y a eso es a lo que se refiere pagadero a la vista que te pongan el cheque, a la vista que lo tienes que pagar. A eso es a lo que se refiere que los cheques son pagaderos a la vista. Dice, el cheque puede ser nominativo o al portador. Estos dos cheques que presenté con antelación son nominativos, porque viene aquí el de Santander a favor de María Dolores Cebrián Alcántara y aquí abajo a favor de Rosales Martínez Margarita. Oh, ya se me ha perdido esta parte. Nominativo el portador, ok, aquí. Dice, el cheque expedido al portador es, páguese pues quien lo traiga, ¿no? Es el tenedor del título de crédito. Entonces, quien lo traiga en ese momento, quien lo posee en ese momento, a esa persona se le tiene que pagar. El cheque expedido por cantidades superiores a las establecidas por el Banco de México a través de las disposiciones de carácter general que publique el Diario Oficial de la Federación siempre será nominativo. El cheque que no indique a favor de quien se expide, así como el emitido a favor de persona determinada y que además contenga la cláusula al portador, se reputará al portador o se entenderá al portador. Aquí yo creo que es bastante sencilla la forma de interpretar lo que ahí indica. El cheque nominativo puede ser expedido a favor de un tercero, del mismo librador o del librado. El cheque expedido o endosado a favor del librado no será negociable, que es el mismo librado, es el que tiene que pagar el dinero, el banco. Entonces, si lo endoso a favor del banco, pues no hay forma de hacerlo circulable o negociable. Plazos para la presentación de un cheque. Y aquí la importancia de por qué presentar un cheque o por qué tienen que existir plazos para poder presentar un cheque si es pagadero a la vista. Entonces, lo puedo presentar aquí, lo puedo presentar dentro de un mes, lo puedo presentar dentro de 2 meses y me lo tienen que pagar porque es pagadero a la vista. Pero ¿por qué existen plazos para la presentación de un cheque? Aquí el artículo 181 describe lo siguiente. Los cheques deberán presentarse para su pago fracción primera dentro de los 15 días naturales que sigan a la de su fecha, al de su fecha. Entonces, por ejemplo, y sobre todo aquí el ejemplo que mencionaba, ¿no? Si hoy 27 de octubre yo libro un cheque, firmo un cheque y le pongo la fecha del 31 de octubre, a partir de qué fecha van a contar mis 15 días. Por supuesto que si le estoy poniendo que la fecha de expedición es el 31 de octubre, a partir del 31 de octubre voy a contar 15 días para poderlo presentar para su pago en la institución bancaria. Con la salvedad de que propiamente, bueno, si al 31, pero lo quiero presentar el día de mañana, obviamente pues me lo tienen que pagar porque es pagadero a la vista. Pero ¿por qué se tiene que presentar dentro de los 15 días naturales a que siga la de su fecha? Si fueren pagaderos en el mismo lugar de expedición. 2. Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional. Ay, bueno, ya tengo un mes, ¿no? 3. Dentro de los 3 meses, si fueron expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional. Ahí tengo ya otro supuesto añadido como un ejemplo más, ¿no? Entonces también yo creo que está interesante esa parte. ¿Cuánto tiempo tengo? 15 días si es pagadero en el mismo lugar, un mes si es pagadero en otra entidad o en otras entidades dentro de la República, tengo un mes y 3 meses si me lo expidieron en el extranjero, perdón, y es pagadero en el territorio nacional. 4. Dentro de 3 meses, si fueron expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo, las leyes del lugar de presentación. Repito, entonces, en el extranjero tendrán sus propias regulaciones de los títulos de crédito. Por supuesto, también manejan cheques y atendiendo a esta, inclusive, bueno, ya no me regreso, pero a la gráfica que les había presentado con antelación, pues también es importante, ¿no? Mencionar que la globalización fue un importante auge dentro del mundo pues para la emisión y pago de los cheques y sobre todo, bueno, pues mayor certeza porque la orden de pago se le da a una institución bancaria.
Ahí la situación es, bueno, ya tienes dinero en tu cuenta para que yo, institución bancaria, lo pueda pagar. Si no tienes dinero en tu cuenta, por supuesto que la institución bancaria no va a pagar de su bolsillo, de sus recursos. Entonces, sencillamente, pues no lo paga. Eh, y bueno, estos son los plazos, ¿no? 15, un mes y 3 meses, para que no lo aprendamos. ¿Por qué es importante estos plazos? Bueno, porque vamos a ver precisamente las posibilidades de lo que es un protesto, que es lo siguiente: protesto de un cheque. Dice, bueno, menciona o refiere el artículo 90 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El cheque presentado en tiempo y no pagado por el librado, es decir, por la institución bancaria, debe protestarse a más tardar en el segundo día hábil que siga al plazo de presentación, en la misma forma que la letra de cambio a la vista. Entonces, yo creo que es otra similitud que tienen un documento y otro, ¿no? El cheque presentado en tiempo, es decir, si es pagadero en el mismo lugar de emisión, 15 días, dentro de los 15 días, a partir de los 15 días, bueno, cuando lo presento, a la vista vence, el banco me tiene que pagar, o en caso de que no me lo pague, va a tener que protestarlo a más tardar al segundo día hábil, al día en que se lo presenté. ¿Qué es la protesta o el protesto? Entonces, el famoso protesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o en el ámbito mercantil quiere decir, bueno, el incumplimiento, la razón del incumplimiento del no pago, porque es una orden de pago. En el caso del cheque es una orden de pago. Se le está dando la orden de pago a un banco. El banco no lo paga y tiene que manifestar la razón por la cual no lo está pagando. A esa razón se le conoce como protesto, ¿sale? Esa es la finalidad de poderlo presentar en esos tiempos, porque el banco ya no está obligado a protestarlo si nos pasamos de esos plazos. Si a mí me emiten un cheque hoy 27 de octubre del 2022 y a mí se me da la gana irlo a cobrar porque hasta en ese momento pues me acordé lo necesito, el, el 5 de enero, ¿no? Del 2023, porque necesito ya comprar los Reyes Magos, etcétera. Por supuesto que vence a la vista, quiere decir, en ese momento lo estoy presentando al banco, en ese momento el banco me lo tiene que pagar, pero ya no está obligado a ponerme el protesto. Si no me lo paga, me lo va a devolver y no me lo va a pagar. ¿Por qué? Va a decir, no hay fondos, pero no te lo voy a protestar, porque ya no está obligado a protestarlo, porque ya se me pasaron los plazos para poder protestar el cheque conforme a la ley. Por eso existen plazos y está regulado de títulos y operaciones de crédito. Menciona en el caso del pago parcial, o sea, a lo mejor son de 10,000 pesos, pero en la cuenta solo voy a 3,000 pesos. Te pago 3,000 pesos y te adeudo 7,000 pesos por falta de fondos en la cuenta del librador. ¿Sale? Si el cheque se presenta a Cámara de Compensación, recordemos lo que es la Cámara de Compensación, te emite un cheque, pero lo quieres cobrar en otra institución bancaria o que sea pagadero emitido por otra institución bancaria, por supuesto que tiene que pasar en Cámara de Compensación para verificar si hay fondos en la cuenta y jalar los recursos. Entonces, pues para eso se trata, creo que me parece 3 días, se tarda la Cámara de Compensación en hacer estas verificaciones o certificaciones, a más tardar 3 días, no necesariamente. Pero bueno, tiene 3 días en que pasa la Cámara de Compensación. Dice, y el librado se rehúsa total o parcialmente a su pago, la Cámara certificará en el cheque dicha circunstancia y que el documento fue presentado en tiempo. Esa anotación hará las veces del protesto. ¿Sale? Entonces, eh, si yo pretendo abonar mi cheque, por ejemplo, me libera un cheque, me liberan un cheque por 20,000 pesos y lo tengo que cobrar, perdón, en BBVA, el anterior Bancomer, ¿no? En la institución BBVA. Pero yo tengo mi cuenta en Santander.
Entonces, esos 10,000 pesos que me emitieron, yo los estoy presentando a lo mejor a los 3 días después de la emisión. 3 días naturales. Hay que saber distinguir entre los días naturales y los días hábiles. Lo presento los 3 días naturales siguientes, pero a mí para abono en cuenta, porque yo tengo mi cuenta en Santander y yo quiero que esos 10,000 pesos se me abonen a mi cuenta en Santander. Presento el cheque en mi sucursal, pues sí, para que se abone mi cuenta. Entonces ese cheque pasa a Cámara de Compensación para ordenarle a Bancomer que transfiera esos recursos a Santander y poderlos abonar a la cuenta de, obviamente, pues la orden que está dando, la orden de pago para abono en cuenta y cheques para abono en cuenta, hay que decirlo. Entonces se pasa en Cámara de Compensación y la Cámara de Compensación certifica si el librado, que el obligado es BBVA, no paga o paga parcialmente. La Cámara de Compensación certificará precisamente la circunstancia que estoy mencionando, que se pagó parcialmente o no se pagó y se presentó en el tiempo que se tenía que presentar. Entonces, esas anotaciones harán las veces del protesto. Ese es el famoso protesto que se presentó en tiempo y forma y la negativa o la causa del por qué no fue pagado. ¿Sale? Ese es el famoso protesto. ¿Y para qué me sirve un protesto? Sí, entonces, ¿para qué sirve? O un cheque se entiende que es pagadero a la vista. Si al final necesito ese protesto, si al final tengo plazos para la presentación de los cheques. Bueno, el cheque, me atreví a colocar una tesis aislada y es la siguiente. Ya creo que ya no puse el número de registro, pero bueno, se los debo el número de registro o con el simple título podemos colocar el número de registro. El cheque es un instrumento de pago no, no de crédito, perdón, no crediticio iba a decir. El cheque es un instrumento de pago, no de crédito. Por eso menciono que hay títulos de crédito y hay títulos valor. Por lo que es improcedente la excepción de causalidad opuesta cuando se exige en la vía judicial. Ahí voy con la situación de los títulos valor o los títulos de crédito o los títulos ejecutivos. Es una de las características el protesto para presentarlo, poderlo cobrar en la vía judicial. Si el banco no me lo está pagando y evidentemente se certifica o independiente de que no se certifique, pero yo acudo ante la autoridad para decir, mira, he librado, me giró este cheque por tanta cantidad y no se me pagó. Entonces, pudiera ser derivado de una deuda, lo que haya sido en realidad el origen del cheque, entonces no fue pagado. Ahí la autoridad tendrá que ya intervenir, pero la cuestión del protesto es importante por lo siguiente. Bueno, también aquí dice que no es un título de crédito, ¿no? Dice, de conformidad con los artículos 175, 176, 178 y 183 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se advierte que el cheque contiene una orden incondicional de pago que el librador da al banco para que con el dinero que ahí tiene depositado realice el pago al portador o a la persona indicada en el cuerpo del documento, el cual debe ser pagado a su presentación, pues cualquier disposición en contrario se considera inválida, por lo que ante la falta de pago el librador debe responder por ello. De conformidad con lo anterior, el cheque tiene una función liberatoria de la obligación, pues se ocupa como instrumento de pago, dado que al contener la orden en que se pague con los fondos que se tienen depositados en el banco obligado a cubrirlo, hace las veces de dinero que representa, salvo buen cobro, en cuyo caso contiene un derecho de crédito, ya que otorga al beneficiario del documento un derecho personal que por su propia naturaleza implica el cumplimiento de obligaciones de carácter pecuniario que, mediante el ejercicio de las acciones respectivas, puede exigir del librador del documento. Luego, si el cheque es un instrumento de pago, es evidente que con ello se abstrae de la relación jurídica que le dio origen. De ahí que su eficacia no está condicionada y en consecuencia es intranscendente, perdón, por lo que
al gozar de autonomía, ojo con esto, la autonomía de los títulos de crédito. No es necesario que se acredite la causa por la cual se expidió a favor del beneficiario para que sea pagado por el librado, como tampoco lo es que se demuestre su origen cuando se exige la vía judicial, ya que para ello basta su exhibición con el respectivo protesto de que no fue pagado, ya que en sí mismo representa un derecho de crédito que debe ser satisfecho. Por lo tanto, la excepción de causalidad no es oponible a los cheques. Es una de las excepciones que operan para los títulos de crédito que están contenidas en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, perdón, y que evidentemente contra los cheques no opera, porque menciona que aquí hay una parte importante que me gusta resaltar de esta tesis aislada, que es goza de autonomía. No es necesario, bueno, aquí hasta lo voy a subrayar. Ay, no, está muy feo este color. Bueno, muy chillón. ¿Sale? Al gozar de autonomía, no es necesario que se acredite por qué lo emitiste. Ah, lo emití por error, lo emití bueno, necesitas, eso es la excepción de causalidad. A ver, acredítame la causa por la cual te lo emití y se opone a esa excepción. Entonces el demandado, para no pagarlo, está oponiendo, para destruir la acción, está oponiendo esa excepción. Demuestra la causa de emisión del cheque. El cheque por naturaleza tiene autonomía, no importa la causa por la que se emitió, no es necesario acreditarla en juicio. Ya constituye, una vez que es protestado, precisamente pues un crédito que debe ser un derecho de crédito que debe ser satisfecho, no importa, no importando la causa. Entonces, ahí la importancia y yo creo que también la delicadeza de la expedición de títulos de crédito a diestra y siniestra. Tengo ahí un caso en el cual, bueno, hay una circunstancia, un cliente, pues llega con un cheque, me parece que eran como de 247,000 pesos, algo así, 243, 247,000 pesos. Entonces, fue, lo intentó cobrar, no se lo pagaron, pero le anotaron el protesto por falta de fondos. Ok, bueno, antes de acudir con una abogada, esta persona, su oficio es la carpintería, esta persona que es carpintero, que le trabajó a una empresa y que le pagó con un cheque, le dejó como que acumular los pagos, no le pagaron, no le pagaba y hasta como que al principio le estaba pagando bien, pero al parecer dejó juntar esos pagos hasta que llegaron a la cantidad de 243, 247,000 pesos, que él pues demostraba, ¿no? Evidentemente con su trabajo. Entonces, primero no le fue pagadero. Em, Fue a la misma empresa para que, pues, de buena fe, diciendo, "Pues, ¿sabes qué? Mira, presenté este cheque y no me lo pagaron. Sí, espérate, el día de mañana lo traen vuelta y vuelta, no hay fondos, hasta que haya fondos, puedes ir a cobrarlo, bla, 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 shalala". Y bueno, sí se lo tuvieron hasta que, bueno, él yo creo que se cansó de ir a cobrarles. Ella precisamente acudió, se presentó la demanda para la acción para el cobro precisamente de ese cheque en la vía judicial, ya que el banco, pues evidentemente el banco, pues no va a pagar mientras no existan fondos en la cuenta de la persona. Entonces, pero me parece que seguía yendo a pedir su cantidad de dinero, o sea, de buena fe seguía yendo. Se le emitió un cheque, un nuevo cheque por la misma cantidad. Dice, este sí tiene fondos, ve y cóbralo. Entonces, bueno, pues él buena onda, confiado, no lo sé, fue a la institución bancaria y nuevamente no se lo pagaron. Ahora la razón fue diferente o diversa a la primera. No fue por falta de fondos, fue porque el talonario de emisión se reportó como robado. Entonces no le fue pagado el cheque y le asentaron el famoso protesto, el motivo por el cual no se le pagó y que se presentó en el plazo establecido legalmente. Entonces llega nuevamente, ¿saben qué? Mira, me dieron otro cheque y pues lo intenté cobrar y no me lo pagaron. Entonces, aquí goza de autonomía.
Hay que tener cuidado. Los cheques, los títulos de crédito gozan de autonomía. Entonces, si la parte demandada, quiero poner la excepción de causalidad porque en algún momento, bueno, se ingresaron dos demandas distintas, una por un cheque, fue por las mismas cantidades, mismo actor, mismo demandado, las mismas cantidades, pero dos cheques diversos, ¿no? Entonces, en suma, harían o hacen la cantidad como de 466, por ahí, ¿no? 466, 70,000 pesos, conjuntamente si lo sumamos. Pero aquí la situación en algún momento cuando se fue la ejecución, bueno, la ejecución que es más bien el emplazamiento y el requerimiento de pago, esa es una de las características de los títulos valor o de los títulos ejecutivos, que hay una ejecución en un principio, se requiere el pago, si no, hay un embargo precautorio. Bueno, se accedió al domicilio de esta empresa eh, a través, pues, de obviamente, pues, un ejecutor, ¿no? Que es el encargado de ejecutar las órdenes del juzgador, en el cual se ordenaba requerimiento de pago o si no el embargo de forma precautoria. Y aún así, pues se le daban tantos días para contestar a la demanda, realizar el pago o poner las excepciones y las defensas que tuviera. O en dado caso también lo que sucede en el momento de que no pues se cumplan esas determinaciones conforme la ley también lo establece. En ese caso, pues entramos hablando de los, no sé creo que era socio, no, la verdad desconozco la relación que en ese tenía, pero pues era uno de los dueños, al parecer, o accionistas de la propia empresa. Al darse cuenta que eran dos expedientes diversos, que se intentaba embargar por dos expedientes diversos derivado de una misma cantidad, bueno, de una misma circunstancia que fuera el pago de los servicios por carpintería a una persona que no le fue pagada y que no sé la situación por la que se le hayan emitido dos cheques, pero esos dos cheques gozan de autonomía. Entonces me decía, todavía recuerdo que me llegó a decir, ¿sabes qué? Mira, si tú intentas cobrar uno, está bien, pero si me quieres cobrar los dos, yo no te pago ninguno. Entonces se puso en una situación todavía como a la defensiva, en el sentido de, bueno, o cobras uno o no me cobras, si me intentas cobrar los dos, aludiendo a que posiblemente fuera de mala fe, no te pago ni uno ni otro. Es una circunstancia, bueno, para llegar a una conciliación un poco difícil, porque a veces cuando se intenta el pago de buena fe, pues se cierran las partes en cuanto a no te pago ninguno y a ver cómo le haces y hacen los pleitos más largos. Por eso es una situación tediosa. Pero en la situación de que existe un acreedor y el deudor todavía se está poniendo sus moños, entonces jurídicamente no tiene las de ganar. Aunque oponga e intente pelear, ponga la excepción de causalidad de que ese cheque se emitió por el mismo motivo, entonces no es una doble deuda. El segundo cheque no se adeuda si acaso el primero, o desconociendo incluso la deuda del primero, ¿no? Independientemente de lo que se pudiera colocar al respecto, gozan de autonomía. Entonces, la excepción, esta es una tesis aislada, digo, les debo el número de registro, pero con el puro nombre lo pueden encontrar en el semanario judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, se me ha olvidado el nombre de la Federación, Semanario Judicial de la Federación, consulta tradicional, colocan el nombre, el encabezado que es con un pedacito que inclusive cheque, o el propio cheque, ¿no? Es un instrumento de pago, no de crédito. Con eso yo creo que les arroja todos los datos para que puedan observar la tesis aislada. No es necesario que se acredite la causa por la cual se expidió a favor del beneficiario para que sea pagado por el, como tampoco lo es que se demuestre su origen cuando se exige la vía judicial, ya que para ello basta su exhibición con el respectivo protesto de que no fue pagado, ya que en sí mismo representa un derecho de crédito que debe ser satisfecho. Por lo tanto, la excepción de causalidad, que es demuéstrame la causa por la cual se emitió, no es oponible a los cheques. ¿Sale? Entonces,
es una situación favorable, digo, no es jurisprudencia, o al menos no la encontré como jurisprudencia, así como es una tesis aislada, la jurisprudencia tiene obligatoriedad en cuanto a su contenido, ¿sale? Y en cuanto a su interpretación por los jueces. Pero la tesis aislada da una orientación para que el juez determine de esta manera, como ya lo terminó un tribunal colegiado de circuito, ¿no? En materia mercantil. Bueno, hasta la fecha se hizo un pago parcial, ya no se terminaron, así para contarles el chisme ya un poquito al respecto, se tienen 2 años para poder ejecutar, ya hay sentencias definitivas en los dos juicios, se pagó una parte, pero no se celebró ningún convenio porque se dejó de pagar, se dejó de incumplir el pago, por eso no se llegó a celebrar ningún convenio de pago. Entonces, bueno, pues para ejecutarse tenemos 2 años, si no, pues va a prescribir el derecho a cobrar esas sentencias con los intereses moratorios que lleguen a generar por la falta de pago, ¿sale? Entonces, es esa circunstancia, se dejó de pagar porque, bueno, la razón era que no tenían fondos, no tenía dinero, la empresa estaba pasando por una situación difícil, por lo que entiendo, hubieron malos manejos, mala administración por parte del personal, entonces, bueno, de buena fe estaban intentando pagar poco a poco a esta persona, pero después en un intento de querer celebrar un convenio y quitarse la deuda, dijeron, mira, te pago, me parece, pagaban con una motocicleta, la verdad sí bonita, pero un modelo antiguo, una BMW, y toma y bueno, ya sea que se la quede o ya sea que la venda y con eso pues date por pagado, ¿no? Entonces, no es necesario, no es menester, digo, si el cliente o el acreedor acepta, pues adelante, se firma el convenio y se termina. Pero si no acepta, tampoco no es necesario que tengas que aceptar lo que se te está dando en pago o que tengas tú que hacerla de vendedor, vende, si no la quieres, véndela tú y con eso cóbrate. Entonces, es una cuestión, es una condicional que no se le tiene que poner al acreedor, a menos que sea una determinación judicial en cuanto a, por ejemplo, que tuvieron la oportunidad de señalar bienes para embargo y que exista un remate judicial, pero son cuestiones que tienen que hacerse legalmente y no a discreción de lo que es el propio deudor. Entonces, después de eso me parece ofrecieron como relojes de buena marca y no recuerdo qué otra cosa ofrecieron. No, me parece que era la moto y unos relojes por los dos expedientes, por los dos cheques. Entonces, a lo mejor sí había una posibilidad de llegar a un acuerdo, pero bueno, pues no se aceptó de esa manera, pues porque se tenían que vender los objetos para poder recuperar esta persona, pues sí, esta persona que pues vive del oficio, pues vender, ponerse a vender relojes de marca que ni siquiera, bueno, pues se puede saber, ni siquiera es fácil poder vender en las cantidades. mm, Entonces, bueno, pues mejor véndelos, que los venda el deudor y que pague con eso al acreedor. Sería creo que más factible, pero bueno, ya no sé. Se culminó y hasta el momento pues queda ahí pendiente, no se ha tocado esa parte. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Digo, nada más faltan unas 4 diapositivas en relación a que existe las acciones judiciales y es a lo que iba. Con el ejemplo que ya les manifesté, creo que es una de las cuestiones pues inherentes o interesantes de lo que son el cobro de títulos de crédito, ya no extrajudicialmente, porque bueno, es con la institución bancaria que los pague. En caso del cheque, en caso de lo que es el pagaré, pues las personas a las que están obligadas, el pagaré y la letra de cambio. ¿Sale? Espero que vayan quedando claras las circunstancias. ¿Cuál es la actividad del día de hoy? Si hay una actividad es pequeña, ¿cuáles son las especies o tipos de cheque? Ya mencioné algunos dentro de lo que es el contenido de esta sesión clase, como lo es el certificado, como lo es el al portador, por ejemplo, cheque de caja también existe. ¿Cuáles son esas especies? Necesito que lo investiguen y que lo adjunten como tarea en la plataforma. Se va a abrir el espacio necesario en plataforma para que estemos revisando los contenidos que voy subiendo, los contenidos que jalo también de las clases grabadas en YouTube, que también pueden encontrar tanto en YouTube como en la plataforma. Las dudas me las pueden saber por los medios que ya he manifestado y las actividades, bueno, están pendientes en revisión y les exhorto, como cada clase, que, bueno, las cumplamos y no nos dejemos juntar
pues para que las dudas puedan ser resueltas y espero la información que su servidor les está brindando que les sea de gran utilidad. Agradezco su atención y me despido. Nos vemos en la próxima sesión clase o la próxima semana. Hasta la próxima.